En el medio audiovisual que les presentaremos a continuación, se tiene la intención de facilitar la comprensión y aprendizaje de los criterios de divisibilidad. Veamos. Pedrito tiene una inquietud. Él tiene 20 caramelos y quiere compartirlos con sus amigos, pero no sabe con cuántos amigos será posible compartirlos en partes iguales. Vamos a ayudarlo. Para ello vamos a necesitar la ayuda de Anita, una niña que conoce un truco para resolver el problema de Pedrito. Ella le plantea a Pedrito otro problema para orientarlo a explicarle su truco. Ella le dice, ¿y sabes si 82.914 es divisible por 3? Pedrito le dice, tendría que pensarlo. ¿Y alguien de quinto sabrá?, le responde ella. Para responder la pregunta y en vez de realizar la división, que a veces puede tardar varios minutos, Anita sabe un truco. Ella le dice, debes sumar los dígitos del número 82.914. 8 más 2 más 9 más 1 más 4 resulta 24. ¿Y qué pasa? Que 24 es múltiplo de 3, le dice ella, ya que 3 por 8 es 24. Por lo que se puede afirmar, Pedrito, que 82.914 es divisible por 3. Pedrito, este truco se llama criterio de divisibilidad. Permite reconocer sin efectuar la división si un número es o no divisible por otro. O lo que es lo mismo, los criterios de divisibilidad son reglas o normas que permiten conocer sin efectuar la división si un número es divisible por otro. Ahora Anita les presentará las reglas o criterios de divisibilidad que le permitirán identificar si un número es divisor de otro sin efectuar la división. Veamos la siguiente tabla. En ella se representan los criterios más utilizados. El primero de ellos, del primer número primo, el número 2. Un número es divisible por 2 si su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. O lo que es lo mismo si termina en número par. Veamos en los ejemplos el 18, el 254, el 1536, el 57.870. Veamos la particularidad de cada uno de ellos que termina en cifra par. Muy bien, un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Cómo es eso? Veamos, el 354. Sumamos sus dígitos, 3 más 5 más 4, y nos resulta 12. ¿Pero 12 será múltiplo de 3? Por supuesto que sí, ya que 3 por 4 resulta 12. Por lo tanto, 354 es divisible por 3. Ahora, ¿qué pasa con el número 4? Muy bien, un número es divisible por 4 si sus dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4. O también si el número termina en 00. Veamos en el ejemplo. 1704 termina en 04, es decir, que el número formado por sus dos últimos dígitos es 04 y 4 es múltiplo de 4. 516. 16 es el número formado por sus dos últimos dígitos y es múltiplo de 4. 279.400. ¿En qué nos enfocamos allí? En que sus dos últimos dígitos es 0 y 0, es decir, que el número termina en 00. Y por último, 54.748. El 48 es múltiplo de 4, por lo tanto, también cumple el criterio. Ahora, un número es divisible por 5 si su último dígito es 0 o 5. A ver con cuál lo cumple. 40 termina en 0. 215 termina en 5. 123.460 termina en 0 y 3.945 termina en 5. Por lo tanto, los números presentados cumplen el criterio de divisibilidad del número 5. Pero, ¿qué pasa con el número 6? Bueno, un número es divisible por 6 si es por 2 y por 3 a la vez. ¿Cómo es esto? Si tenemos el número 912, verifiquemos primero que él sea divisible por 2. Para que él sea divisible por 2, su último dígito tiene que ser número par, y en este caso lo es, ya que su último dígito es 2. Ahora, para que sea divisible por 3, tenemos que verificar que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Esto es,
9 más 1 más 2, que lo tenemos acá, es 12. Y 12 es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir? Que 912 es divisible por 2 y por 3 a la vez. Y como cumple esa condición, entonces es divisible por 6. Muy bien. Ahora, un número es divisible por 8 cuando sus tres últimos dígitos forman un múltiplo de 8 o si termina en 0, 0, 0. Veamos, 2888, sus tres últimos dígitos forman el número 888 y 888 es múltiplo de 8. Y 15.000 termina en triple cero. Un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Es semejante al criterio del número 3. 594, tenemos 5 más 9 más 4 es igual a 18 y 18 es múltiplo de 9. Por último tenemos el número 10. Si un número es divisible por 10 es porque termina en 0. Aquí vemos los ejemplos: 70, 580, 6.890 y 128.420. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Pero existirá alguna regla de divisibilidad para el número 7? ¿Y cuál será? Por supuesto que existe. Y esa regla cita lo siguiente. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Veamos el ejemplo para comprender mejor lo que nos dice este criterio. 343. Dice que debemos hacer la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades. La cifra de las unidades es el 3, es decir, que debemos, como se dice, extraerle esa cifra de la unidad y dejamos simplemente el 34. Pero le tenemos que restar o hacer la diferencia del doble del número de las unidades. Entonces sería el doble del dígito de las unidades, que es 3, sería 34 menos 6, y esta diferencia es 28, y 28 es múltiplo de 7. También se cumple con el 105 en este caso, ya que 10 menos 10 resulta 0. Y el criterio se cumple cuando el resultado es 0 o múltiplo de 7 de la diferencia planteada. Ahora, la pregunta es, ¿existirá alguna regla de divisibilidad para el número 11? ¿Y cuál será? Por supuesto que también existe. Y es la que presentamos a continuación. Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par de derecha a izquierda es 0 o múltiplo de 11. Fijémonos en el ejemplo. 4.785. Dice que debemos tomar la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y que sea de derecha a izquierda. Veamos, de derecha a izquierda las posiciones impares son 5 y 7. Si sumamos esas dos cifras, nos resulta 12. Y las pares son 8 y 4, las posiciones pares. Si las sumamos, resulta también 12. Y al hacer la diferencia entre esas dos sumas, obtenemos 0. Y dice que es divisible por 11 si termina en 0 o múltiplo de 11 la diferencia realizada. Entonces, podemos decir que 4.785 es divisible por 11. Muy bien, y ahora que ya conocemos los criterios de divisibilidad, podemos ayudar a Pedrito a compartir sus 20 caramelos en partes iguales para sus amigos y de esta manera responder la interrogante inicial. Mira, Pedrito, el número 20 termina en 0. Así, 20 es divisible entre 2. Por tanto, tienes la posibilidad de compartir tus caramelos con 2 amigos, dándoles 10 caramelos a cada uno. Pero, ¿qué pasa si vas a compartirlo entre 3 amigos? Pues no es posible, ya que si sumamos 2 más 0, no resulta un múltiplo de 3, ya que 2 no es divisible por 3. Ahora, entre 4 sí es posible, Pedrito, ya que 20 es divisible por 4. Y así puedes dividir los caramelos en 5 partes iguales a tus amigos. Y también puedes compartirlos con 5 amigos, ya que 20 termina en 0, por lo cual 5 divide a 20. De esta manera también puedes compartir 4 caramelos con 5 amigos, Pedrito. Y finalmente, puedes compartir también tus caramelos con 10 amigos,
regalándole a cada uno de ellos un caramelo. Ahora que ya conocemos los criterios de divisibilidad y cómo aplicarlos, procedamos a demostrar uno de los criterios. En esta ocasión, demostraremos el criterio de divisibilidad del 3. Recordemos que él dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3 o es divisible por 3. Consideremos un entero positivo n escrito en su forma decimal. Entonces, tenemos que a sub 0 es congruente con a sub 0 módulo 3, ya que la relación de congruencia es reflexiva. También tenemos que a es congruente con b módulo m, entonces a la n es congruente con b a la n módulo m. Es decir, que si tenemos 10 congruente con 1 módulo 3, al elevar cada miembro de la congruencia al mismo número, sigue manteniéndose la relación de congruencia. Veamos. Si tenemos 10 congruente con 1 módulo 3 y lo elevamos al cuadrado en ambos lados, tenemos 10 al cuadrado es congruente con 1 al cuadrado módulo 3, pero 1 al cuadrado es 1. También podemos hacerlo elevándolo al cubo y resulta que 10 al cubo es congruente con 1 módulo 3 y así sucesivamente hasta 10 a la k congruente con 1 módulo 3. Pero también tenemos un teorema que cita que A es congruente con B módulo M, entonces A por X congruente con B por X módulo M. Así tenemos que si multiplicamos en ambos miembros de la congruencia un mismo número, se sigue manteniendo la relación de congruencia. Veamos, si en el primer miembro donde teníamos 10 congruente con 1 módulo 3, le multiplicamos a sub 1 en ambos miembros, se mantiene que a sub 1 por 10 es congruente con a sub 1 módulo 3. Recuerden que aquí estábamos multiplicando a sub 1 por 1. Y por lo tanto se sigue manteniendo a sub 1. Lo mismo podemos hacer donde se conseguía 10 al cuadrado, pero multiplicando a sub 2 en ambos miembros. Así obtenemos a sub 2 por 10 al cuadrado, congruente con a sub 2 por 1, que sería sub 2, módulo 3. Y así sucesivamente hasta obtener el número a sub k por 10 a la k, congruente con a sub k, módulo 3. Ahora, tenemos un teorema que nos dice que A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces podemos sumar miembro a miembro y se mantiene la congruencia y el módulo respectivo. Así, podemos sumar todos los elementos que se conseguían en el primer miembro de la congruencia y obtenemos que A sub 0 más A sub 1 por 10 más A sub 2 por 10 al cuadrado más A sub 3 por 10 al cubo, así sucesivamente, hasta A sub k por 10 a la k, es congruente con la suma de cada uno de los elementos que se conseguía en el segundo miembro de la congruencia. Módulo 3. Entonces, inicialmente habíamos definido n como toda esta expresión que vemos acá. Por lo tanto, sustituyendo n, obtenemos que n es congruente con a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub k módulo 3. Ahora, todo lo que tenemos al lado derecho del miembro de la congruencia, mejor dicho, el miembro derecho de la congruencia lineal, perdón, de la congruencia, representa la suma de los dígitos. Como n es congruente con la suma de los dígitos, módulo 3, entonces n y la representación de la suma de los dígitos dejan el mismo resto al ser divididos por 3. Así, si 3 divide a n, entonces n deja como resto 0. Esto por definición de divisibilidad. Así como n y la representación de la suma de los dígitos dejaban el mismo resto al ser divididos por 3, se puede decir que a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub k deja como resto 0. Así podemos decir por definición de divisibilidad que 3 divide a la representación de la suma de los dígitos. Y finalmente podemos concluir que la suma de los dígitos es divisible por 3. Por lo tanto, se cumple el criterio de divisibilidad. Es importante que estudiemos un poco más la aplicabilidad de los criterios de divisibilidad. Por eso presentaremos unos problemas cotidianos que permitan analizar y comprender con mayor profundidad estos trucos, reglas o criterios, según te sea más fácil llamarlos. Veamos.
Ana tiene 270 bolívares y desea obsequiárselo a sus 3 hermanos en partes iguales. De ser posible, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Bien, podemos observar que tenemos dos interrogantes. La primera es que si es posible dividir los 270 bolívares en 3 partes iguales. Y la segunda es que cuánto dinero le correspondería a cada uno de sus hermanos. Muy bien, para saber si 270 bolívares es posible dividirlo en partes iguales, en 3 partes iguales, es necesario verificar si 270 es divisible por 3. Esto es, sumamos los dígitos. 2 más 7 más 0, que nos da un total de 9. Y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, es posible dividir los 270 bolívares en 3 partes iguales para los hermanos de Ana. Pero la siguiente interrogante nos dice, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Bueno, a cada uno le correspondería lo siguiente. Como 3 divide a 270, al dividirlo nos da cociente 90, por lo que a cada hermano de Ana le corresponde 90 bolívares. Así quedaría resuelto el problema o la inquietud que tenía Ana. Veamos el siguiente. Luis tiene 1540 metros y quiere distribuirla en grupos de cantidades iguales. Pero él quiere hacerlos de 2, 3, 5 u 11 metros cada grupo. ¿De cuánto será posible formar los grupos? Bien, habrá que verificar el criterio de divisibilidad del 2, del 3, del 5 o del 11. Veamos, por 2 es posible, ya que el criterio nos cita que el número debe terminar en cifra par. 1540 termina en 0, por lo tanto es posible formar grupos de 2 metros cada uno. Por 5 tenemos que el criterio nos cita que debe terminar el número en 5 o en 0. Entonces se pueden formar grupos de 5 metros cada uno, ya que 1540 termina en 0. Pero ¿qué sucedía con el 3? Bueno, si sumamos los dígitos de 1540, tenemos 1 más 5 más 4 más 0 es igual a 10, y 10 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, por 3 no es posible hacer grupos iguales. Y finalmente, veamos el criterio del 11, que nos dice que si tomamos la suma de las posiciones impares y las restamos con la suma de las posiciones pares, entonces nos debe resultar o 0 o múltiplo de 11, la diferencia, perdón. Entonces verifiquemos, las posiciones impares tenemos 5 más 0. Y esas 5 a 0 más 5. Y entonces obtenemos 5. Y con las posiciones pares, 4 y 1, obtenemos 5 también. Si realizamos la diferencia, obtenemos el número 0. Entonces se pueden formar grupos de 11 metros cada uno. Por lo tanto, podemos concluir que Luis puede formar grupos de 2, 5 y 11 metros. A veces no es suficiente conocer solo la definición y la aplicabilidad de algunos términos o contenidos matemáticos. Por eso es importante considerar el siguiente comentario. Conociendo. Fibonacci fue un matemático italiano, famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración indo-arábigo, actualmente utilizado y el que emplea notación posicional de base 10 o decimal, y un dígito de valor nulo, el 0, y por idear la sucesión de Fibonacci. ¿Pero qué sucedió en 1202? Bueno, en 1202 Fibonacci a los 32 años de edad publicó lo que había aprendido en el Liber Abaci, libro del ábaco o libro de los cálculos. Este libro mostró la importancia del nuevo sistema de numeración, aplicándolo a la contabilidad comercial, conversión de pesos y medidas, cálculo, intereses, cambio de moneda y otras numerosas aplicaciones. Pero, ¿qué es lo más destacado de estas páginas? Bueno, en estas páginas describe el 0, la notación posicional, la descomposición en factores primos y, por supuesto, los criterios de divisibilidad. Es por ello que decimos que la adición de Fibonacci con el libro del ábaco nos produce los criterios de divisibilidad. Muy bien. Ahora te invitamos a reforzar tus conocimientos. Te invitamos a visitar la siguiente página
para realizar unas actividades y reforzar tus conocimientos sobre el criterio de divisibilidad. Para ello, se te presentan diversas actividades en las cuales puedes practicar verdadero o falso, puedes llenar una tabla para completar los criterios de divisibilidad y también puedes jugar seleccionando unos números que tú consideres que cumplen ciertos criterios. Te invitamos a visitarla y a reforzar tus conocimientos. Y por supuesto, no olvides que si tienes dudas, pregunta.